Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Darío, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? Saludamos a todos en este primer programa. Estamos perdonados hoy a cometer cualquier error porque es nuestro primer programa. Sí, y te digo, estoy re nervioso. Bueno, empezamos agradeciendo este espacio, este nuevo espacio, esta posibilidad que nos da Radio Mantra a difundir la PNL. Así que, bueno, arrancamos. Lo primero que íbamos a comentar de por qué es el nombre Recalculando, para que nuestros oyentes entiendan un poco. ¿Cómo decidimos el nombre Recalculando? Y creo que vos la contás espectacular esa experiencia, Darío. Porque estábamos decidiendo el nombre del programa y no sabíamos qué ponerle, y a mí se me ocurrió cuando yo voy en el camino de la vida, cuando vamos en el camino de la vida y de repente sabemos que este no es el camino que queremos llevar adelante y necesitamos recalcular y recalculamos y cambiamos el camino. Entonces yo le digo a Nico, ¿por qué no le ponemos Recalculando? Sí, aprender a ser el conductor de nuestra vida, aprender un poco otras maneras de hacer las cosas. Si siempre hacemos lo mismo, es como que el resultado va a ser siempre el mismo. Tal cual. Aparte venimos hoy con una euforia extra porque esta mañana les contamos, venimos de dar un desayuno para emprendedores en la Embajada Vía Lab, que es de un desprendimiento de Jürgen Klarich, y bueno, así que venimos con todas las pilas puestas, con todas las energías. Arrancó el año para nosotros hoy. Sí, un poco como nos dice la presentación, no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Un poco la vida es así. Tal cual. Cada uno no vemos la realidad si no tenemos una representación interna de la realidad, ¿no? Nuestro mapa. Claro, nuestro mapa no es el territorio. No es el territorio. Tal cual, la PNL nos dice eso, ¿no? Una de las primeras presuposiciones de la PNL es esa, que el mapa no es el territorio. Cada uno tenemos un conjunto de mapas y muchas veces ni se parece al territorio. Tal cual. Y ahí es donde surgen los conflictos, donde uno ve un día nublado y está alegre, el otro lo ve triste y no quiere salir ni hacer nada. Y esto es lo que venimos a hacer nosotros, ¿no? En este programa y en este espacio, a difundir la PNL, una herramienta muy simple para poder llevar adelante cuando uno en el camino de la vida siente que tiene que cambiar, ¿no? Es necesario utilizar la PNL, es fácil, no es tan complicado, así que venimos a difundir eso, venimos a que ustedes puedan, a que todos nuestros oyentes puedan, por el camino de la PNL, solucionar algunos problemas que tengan en el cotidiano de la vida. Así que, bueno, y ahora ya que estamos, vamos a empezar con dos herramientas de la PNL, a contarle a la gente, a nuestros oyentes, dos herramientas de la PNL. Sí, la idea es de a poco ir presentando las herramientas que tiene la programación neurolingüística que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Lo que tiene la programación neurolingüística es que trabaja sobre la solución y no sobre el problema. Tal cual. Y los cambios que realiza son a niveles neurológicos, o sea que en un corto plazo podemos obtener resultados importantísimos. Y el tema de la pirámide de los niveles lógicos. Claro, de lo que vamos a hablar. La primera herramienta de la PNL, que hoy vamos a llevar a ustedes en conocimiento, es la pirámide de los niveles lógicos. Sí, la pirámide de los niveles lógicos es un aporte de Robert Dills, es uno de los creadores de la programación neurolingüística. Y para los que quieran visualizar esta pirámide, hay una imagen subida a @ideandopnl en Instagram. En el perfil está el gráfico. Que estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Sí, en estos momentos estamos transmitiendo en vivo en Instagram. Y para los que no lo pueden ver, para que se hagan una idea, háganse la idea de una pirámide que tiene 6 escalones. Cada escalón de la pirámide es un nivel lógico de la forma en que piensa cada uno.
El nivel, por ejemplo, el primer nivel que encontramos sería el nivel del entorno. ¿Y qué sería para nosotros el entorno? Sería el trabajo, la vida, mi familia, la vida en casa, la naturaleza. Y en ese nivel, cuando nosotros tenemos un conflicto o un problema, las preguntas que deberíamos hacernos sería ¿dónde, con quién y cuándo? O sea, supongamos que tenemos un problema en nuestro trabajo, tenemos que preguntarnos si el problema es dónde yo efectúo ese trabajo, con quién lo efectúo o cuándo. ¿Cuándo quiere decir el tiempo físico? Puede ser un trabajo que me tenga que levantar muy temprano y a mí me gusta dormir hasta tarde, entonces siempre voy a llegar tarde y no va con mi forma de vivir. Y entonces esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer en el primer nivel, que tienen que ver con nuestro entorno. Después, en el siguiente nivel, el nivel superior, encontramos el nivel del comportamiento o conductas. Este nivel tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con el verbo hacer. ¿Qué hago o qué evito hacer? Está relacionado con las tareas que yo realizo en mi trabajo, si fuera el conflicto, o en mi familia, o por ejemplo, si tengo una discusión en mi familia, en qué momento del día es, cuándo se produce, cuándo estoy haciendo tal o cual cosa. Y ahí nos vamos a preguntar qué hago y qué evito hacer. Te quiero hacer una pregunta. Decime. Cuando yo estoy en un trabajo en donde no estoy bien, estoy disconforme y pienso que mi solución es cambiar de trabajo, entonces renuncio, nuevo trabajo, y a los 2 meses que estoy en ese trabajo me doy cuenta que tengo el mismo problema que antes. Sí, vos lo que hiciste fue cambiar de entorno, cambiar de trabajo, cambiaste el entorno. Estás haciendo otro trabajo en otro lugar, con otras personas, y sentís que el conflicto sigue igual, no solucionaste nada. Eso quiere decir que el conflicto debe estar en el nivel superior, en el nivel de los comportamientos. Quizá el problema no sea el lugar, las personas, sino qué es lo que vos haces en ese trabajo. Okay. O sea que yo siempre, cuando tengo un problema, para utilizar los niveles lógicos me tengo que fijar y me tengo que enfocar en el nivel superior. Sí, si vos tenés un problema en el entorno, que es el nivel más bajo, el nivel superior es comportamiento, y si el entorno vos lo cambiaste y sigue el problema para solucionar, o el conflicto está en el nivel superior o en otro más superior, pero el superior sería el comportamiento. Si vos analizás el comportamiento, realizás otra tarea en tu trabajo y el malestar continúa, ¿A dónde tengo que ir? Sería el nivel superior, que el nivel superior está relacionado con las capacidades o conductas, con el verbo de cómo lo hago, si yo estoy capacitado para hacer la tarea o estoy sobrecapacitado. O sea, suponete que vos estás en una recepción recibiendo gente, y vos creés que sos una persona líder que puede liderar un equipo de trabajo, un equipo de ventas, y estás haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con tus capacidades. Vos te creés superior, entonces lo disconforme está en la tarea que vos estás realizando, porque tenés capacidades para realizar otra tarea. Siempre tenemos que hablar de que en el tema de capacidades hay que capacitarse, ¿no? Sí, eso es lo fundamental. Destinar tiempo a nosotros para capacitarnos, siempre, ¿no? Sí, aparte de los maestros que nos encontramos en nuestra vida diaria, tenemos que buscar nuestros propios maestros, personas que nos guíen y que nos ayuden, porque siempre que encontramos un problema, muchas de las veces para solucionar ese problema, debe ser porque hay algo que no sabemos. Hay algo que no sabemos en este momento y debemos aprender para poder superar ese problema. Bien, antes de continuar, quiero responder un mensaje que nos piden el Instagram,
Ideando PNL es el Instagram y estamos transmitiendo en vivo. Bueno, gracias Marta de Paraguay, que se está comunicando con nosotros al chat de la radio. Bueno, el escalón que sigue, entonces, Nico. Bueno, en el nivel que sigue, arriba de las capacidades, tenemos el nivel, que este es uno de los niveles, diríamos, más importantes, es el de las creencias y valores. Okay. En ese nivel me tengo que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hago esto o por qué no puedo hacer esto? Siempre, y lo hemos oído en varios programas de la radio, el tema de las creencias aparecen. Las creencias están siempre, ¿no? Sí, eso es algo que nosotros deberíamos de ver, que una creencia me es funcional para un momento de mi vida, y si en el momento debemos cambiarla, debemos ser flexibles. Eso es lo que nos cuesta en estos momentos de cambio, ser flexible, cambiar una creencia. Nos provoca salir de esa zona de confort, de seguridad. Y lo más difícil que nos pasa es salir de la zona de confort, ¿no? Qué difícil es salir de la zona de confort. Sí, y pensar que las mejores cosas suceden fuera de esa zona, fuera de la zona de confort. Bien, bueno, y continuamos con el otro nivel. El próximo nivel que tendríamos arriba del nivel de creencias y valores sería el nivel de identidad. Este nivel está relacionado con quién soy, con cómo soy, con nuestro ser. ¿Qué es lo que nos diferencia de otro ser humano? Está muy relacionado con el tema de la misión, qué vengo a hacer en este mundo, qué legado dejo. Y la pregunta, diría, ¿quién soy?, es muy difícil. A mí me costó 40 y pico de largos descubrir quién era. Cuesta, creo que eso nos lleva tiempo, ¿no? Descubrir quién soy, es la pregunta más difícil, ¿no?, que tenemos. Sí, vamos creando un montón de patrones y bueno, después de descubrir realmente nuestro interior es heavy, a veces heavy. ¿Y como último nivel? El último nivel sería el nivel superior de la espiritualidad, y ahí nos vamos a preguntar ¿para qué? ¿No? El tema de la espiritualidad es algo que nos trasciende a nosotros y a todos. No tiene nada que ver con la religión, puede ser una religión, puede ser Dios, puede ser la familia, puede ser una compañía, lo que nosotros creemos que está sobre nosotros. Así que esos serían los niveles. Esos son los niveles lógicos, la pirámide, que la podemos encontrar en el Instagram y que la podemos utilizar en cualquier caso de nuestra vida, una de las herramientas que nos ofrece la PNL. Sí, ¿no? Yo sí te diría, se puede utilizar, y si vemos que se nos es complicado, buscar la ayuda de un profesional, porque muchas veces estas preguntas son preguntas importantes y hay que encontrar la verdadera raíz. A veces nosotros nos autoengañamos respondiendo estas preguntas, y en realidad no sabemos llegar al final, a la estructura profunda, eso que realmente es lo que causa el conflicto. Bueno, perfecto. Bueno, estamos en este primer programa de Recalculando. Vamos a comentarles un poquito la idea del programa. El programa tiene como idea tener un invitado cada martes diferente que nos hable de algo que tenga que ver con la PNL. Después tenemos herramientas que vamos a dar nosotros en PNL. Vamos a dar tarea para el hogar. La tarea para el hogar va a ser un reto que les vamos a dejar de un martes al otro, a ver cómo se puede cumplir ese reto. Si lo pueden cumplir, vamos a querer al próximo martes que nos contesten si pudieron o no pudieron, y por ahí le podemos dar herramientas para que puedan cumplir ese reto, y un montón de cosas que estamos armando para que este programa sea de mucha utilidad para nuestros oyentes. Llegó nuestro invitado, vamos a ir a una breve pausa con una música, nos organizamos y seguimos. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand y podrás tener la colección completa.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp, más 54 911 31 94 36 16. Búscalos por Instagram y Face como @ideandopnl. Email ideandopnl@gmail.com. Nuestro canal de YouTube, Ideando PNL. Retornamos, estamos acá en Recalculando y con la llegada de nuestro invitado, el doctor William Astrada, neurocirujano, fundador de la fundación, el nombre, recordámelo. Dolormet, y profesor de la PNL. Nosotros tenemos el agrado de tenerlo como primer invitado porque fue nuestro profesor de PNL y nuestro, digamos, fundador, digámosle así. Claro, nuestro primer contacto con la PNL fue gracias al doctor William. Al doctor William. Y bueno, nuestro primer invitado en el programa es el doctor William. Claro, nosotros seguimos con las buenas cábalas. Así que bueno. Bueno, Darío, Nicolás, muy agradecido de que me hayan invitado a este primer programa. Para mí un honor altísimo estar acá con ustedes y junto a esa tan hermosa y enorme audiencia. Bueno, les deseo los mejores éxitos y la verdad que los felicito por haber encarado esta temática pero tan importante hoy en nuestros días sobre lo que es la programación neurolingüística, sobre lo que es la neurociencia, de cómo piensa el cerebro. Sé que les va a ir muy bien porque son temas muy desconocidos que están teniendo cada vez más difusión. Así que les deseo muchos éxitos y nuevamente me siento muy honrado, muy agradecido por esta invitación y bueno, me olvidaba de decirle a la audiencia que vos sos integrante de CIPNL España, ¿no? Claro, yo sí de la Sociedad Española de Programación Neurolingüística fui a dictar cursos y dar clases hace unos años atrás y sí soy docente avalado por la Sociedad Española de Programación Neurolingüística para dictar cursos en Latinoamérica. Bueno, entramos de lleno en nuestro tema y bueno, explícanos un poco qué es la programación neurolingüística. Mira, Darío, la programación neurolingüística es el arte y la ciencia de la excelencia personal. Es una ciencia porque tiene un método, tiene una forma de aplicarla. Y es un arte porque cada uno la puede aplicar a lo que está haciendo. En mi caso, logré incorporar los elementos de la programación neurolingüística para mi profesión. Es decir, yo en la medicina utilizo muchísimo la programación neurolingüística porque entiendo que, claro, las enfermedades que me tocan tratar tienen a la entrada o a la salida un factor disparador emocional, un factor psicológico. Y lo que yo he aprendido en mi experiencia de 33 años y más de médico, que las enfermedades, todas las enfermedades tienen un 33% de biológico, es decir, la enfermedad, y un 70% que es el terreno sobre el cual está instalada esa enfermedad. Por eso hay pacientes que se curan y pacientes que no se curan. Entonces, si nosotros trabajamos y hacemos énfasis en tratar y tomar en cuenta ese 70% que es el terreno, se llama terreno a lo que significa para mí como enfermo esa enfermedad, lo que significa para mí como enfermo una neumonía, un cuadro gripal, desde los problemas básicos como un dolor de muelas hasta las grandes enfermedades degenerativas, todas asientan un 70% en el terreno. Y la verdad que nosotros como médicos formados en la universidad casi no hemos recibido información y adiestramiento para trabajar sobre ese 70%, que es el terreno sobre el cual asienta la enfermedad. Nosotros cuando empezamos hablábamos del mapa y el territorio, ¿no? Exactamente, es uno de los postulados de la programación neurolingüística. Esto de la programación neurolingüística es un modelo de comunicación creado por un lingüista y un psicólogo allá por los años 60 en la Universidad de Palo Alto en San Francisco, Estados Unidos. Estos dos jóvenes empezaron a estudiar y ver por qué habían terapeutas de aquella época que se destacaban muchísimo
y se preguntaban a ver qué es lo que ellos hacían para ser tan eficientes en su campo. Entonces llegaron a la conclusión de que, claro, ellos eran 3 terapeutas muy diferentes en lo esencial, pero se sorprendieron cuando vieron que ellos hacían cosas comunes. Claro. Básicamente. Entonces Wagner y Grinder, así se llaman estas dos personas que crearon este modelo, procesaron esas cosas comunes que hacían estos terapeutas, que fuesen tan exitosos en lo que hacían, modelaron eso y crearon este hermoso modelo de comunicación. Perfecto. De ahí salen las herramientas que tiene la programación neurolingüística para trabajar con las personas, ¿no? Exactamente. Este modelo nos ayuda fundamentalmente, por ejemplo, a organizar nuestros objetivos, nuestros proyectos. Sabemos que dentro de nuestro cerebro, para que un objetivo se cumpla, tiene que estar, tener encendida áreas del cerebro que están relacionadas con una hormona, con un neurotransmisor químicamente, con un otro neurotransmisor que se llama dopamina. Cuando tenemos un objetivo y estamos muy motivados para lograr ese objetivo y tenemos activado ese centro del cerebro y hay una buena elaboración de dopamina, con toda probabilidad ese objetivo se va a cumplir. Y la programación neurolingüística lo que nos ayuda, entre otras cosas, es a lograr esos objetivos. Porque con ciertas técnicas de la buena formulación de estos objetivos, lo que hacemos es encender en el cerebro las áreas que van a elaborar mucha dopamina para mantenernos motivados y, a través del esfuerzo y de la constancia, lograr esos objetivos. Perfecto. Y bueno, a ver, ¿nos podés contar un poco qué es la neurociencia cognitiva? Mira, la neurociencia cognitiva es un maravilloso aporte de la ciencia, y se refiere básicamente a cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan las emociones, la memoria dentro del cerebro. Sabemos que el cerebro es una estructura la más compleja del universo. Es un sistema tan rico que nos permite realizar todos nuestros actos de nuestra vida, esas actividades sencillas como levantarnos a la mañana, hasta haber logrado el avance de la tecnología en todos los campos de la ciencia. La neurociencia básicamente lo que estudia es cómo las distintas partes del cerebro se interactúan para lograr el pensamiento. Perfecto. Y ahora voy a hacerte una pregunta un poco verdadero o falso, ¿no? ¿Es verdad que usamos el 10% del cerebro? Mira, claro, evidentemente sí. Usamos solo el 10% del cerebro, pero déjame que te explique. Todo el cerebro, el 100%, está disponible para nosotros. Pero recordemos que cada pensamiento y cada acción de nuestra vida requiere un uso de mucha energía del cerebro. Uh-huh. Entonces el cerebro es un elemento muy ahorrador. Si, por ejemplo, yo tengo que ejecutar una determinada acción, activo el 10% de mi cerebro, de esa área, pero tengo todo a mi disposición. Es lo mismo que en casa. Si estoy en la sala, yo tengo apagada la luz del dormitorio. Claro. Pero lo tengo disponible cuando voy al dormitorio y apago la luz de la sala o del comedor. Es decir, las cosas que no estoy ejecutando se apagan. Y todos los actos de nuestra vida se realizan en base a un 10% del funcionamiento del cerebro. Qué bueno, qué bueno. Eso es mito o verdad, ¿no? Porque a veces muchos vemos que dicen que es un mito, que no es verdad. Hoy en día eso está comprobado científicamente. O sea, claro, hay estudios científicos que avalan esto. Y esto fundamentalmente en las 3 últimas décadas, donde aprendimos más del cerebro en ese tiempo que en toda la historia de la humanidad. Claro. Hoy podemos ver, en base al avance de la tecnología, cómo funciona nuestro cerebro y verlo en su frenética acción. Entonces, si hacemos un estudio que se llama la resonancia magnética funcional, que nos permite ver al cerebro en su acción, vamos a ver que solamente se enciende el 10% cuando indicamos a esta persona del experimento a ejecutar una determinada acción o un pensamiento. Es decir, tiene el cerebro apagado, pero una área determinada, que es el 10%, se prende. Perfecto. Lo mismo nosotros, cuando hacemos una cosa, lo hacemos con el 10% de nuestro cerebro,
queremos hacer dos cosas, tenemos que apagar una y encender la otra. ¿Tiene que ver esto con hacer las cosas en automático, como se dice? Cuando yo hago las cosas en automático, ¿tiene que ver con esto? Bueno, claro, el hacer las cosas en automático está hablando de una saturación de la información. Es cuando estás tratando de encender más áreas del cerebro en forma innecesaria. Okay. A veces vos quieres transformarte en multitask, en multitareas, y eso no es puede. Imposible. Es decir, vos tenés que encender el cerebro para ejecutar una acción que te dé resultado y que sea muy efectiva. Tenés que apagar el resto de las cosas y encender en forma correcta el área para lo que estás trabajando. Un poco es como decir y tratar de estar en el aquí y ahora. Hoy ¿no? tan de moda, ¿no? El aquí y el Exactamente. ahora. Fundamental para hoy en día, es fundamental. Una persona que vive el aquí y el ahora se desempeña mejor. Exactamente, ¿no? sí, claro. Porque está presente de cuerpo y mente, o de corazón y Tal mente. cual, tal Está cual. presente en el aquí y ahora. A veces es contraproducente, viste que cuando comemos, en vez de estar comiendo, estamos comiendo, mirando la tele, atendiendo el teléfono. No, cuando comemos y comemos, ¿no? Eso es estar aquí y ahora. Exactamente. Cuando comemos, disfrutamos la comida, ¿no? Y después hacemos lo del teléfono y después miramos la tele, ¿eh? Claro, eso sería lo ideal. Lo ideal. Porque aparte esas acciones lo que te permiten es entrar en sintonía. Cosa que te ayuda mucho la programación neurolingüística. Hay capítulos de la programación neurolingüística que te van a llevar y enseñar a mantenerte en sintonía con el otro. Es lo que se llama el rapport. O lo que se llama la empatía dentro de la neurociencia cognitiva o la terapia cognitiva conductual. Sí, es la sintonía, el rapport, la empatía. Son áreas de nuestro cerebro que se activan para tener esa sintonía. Y la sintonía es un prerequisito para la comunicación efectiva. Perfecto. Entonces, si vos quieres comunicar, si vos quieres enseñar, si vos quieres liderar, primero tienes que entrar en sintonía. Y si estás dentro de la neurociencia dirás que vas a entrar primero en empatía. Sí, es decir, son las mismas cosas que cada modelo utiliza, digamos, su propio nombre, pero son sinónimos en realidad, la sintonía. Entonces, por ejemplo, a través de la programación neurolingüística, yo pude adiestrar ese modelo para adquirir sintonía con mis pacientes. Porque si yo quiero que mi paciente se abra y me cuente y me escuche y pueda seguir mis indicaciones médicas, yo tengo que entrar en sintonía con mi paciente. Si soy profesor y quiero que mis alumnos entiendan lo que les enseño, tengo que entrar primero en sintonía. Y si soy líder, mis empleados tienen que, para que me obedezcan, tengo que estar en sintonía. Y todo eso se logra a través de técnicas que van a mejorar esto, de mejorar la sintonía. De alguna forma es como abrir la ventana hacia adentro. Exactamente. Tiene que saber cómo abrir esa ventana para buscar en el interior todos los recursos que necesita la persona para poder superar ese conflicto. Claro, es fundamental que yo pueda sintonizar, porque cada persona baila a su ritmo y se mueve por el mundo a su ritmo. Si yo quiero descubrir cuál es el ritmo, primero tengo que saber cómo se mueve. Tengo que lograr ingresar dentro de la sintonía a la estructura profunda de estos pacientes, de esta persona, para poder empatizar o para poder sintonizar. Y ya que te tenemos a vos acá y que sos un neurocirujano, ¿el cerebro es el único órgano que no envejece como la edad? Claro, eso es también, antes pensaba que era un paradigma, pero no, hoy sabemos científicamente que el cerebro es el único órgano que no envejece con la edad. ¿Cuándo envejece el cerebro? Cuando no hacemos nada. ¿Cuándo te jubilás? Cuando te jubilás, ¿qué haces? Nada. Mirás la tele, lees el diario, a veces, y estás todo el día sin hacer nada. Ahí es cuando el cerebro empieza a debilitar sus interconexiones y empieza a desgastarse. Pero si vos caminás, la marcha, el caminar, sería caminar 15 minutos, 30 minutos por día, lo que permite es rejuvenecer el cerebro. Y esto también está científicamente probado, que en cada paso que damos,
los músculos que nos hacen caminar elaboran una proteína que técnicamente sería, pero no importa, el BDNF, que es una proteína como una célula madre que va a formar nuevas neuronas en áreas importantes de nuestro cerebro, que es el hipocampo, donde se procesa la memoria, y la actividad genera mucho BDNF. Por tanto, caminar nos rejuvenece, mejora la memoria, es la mejor terapia para el estrés. Muchas personas toman medicamentos, toman psicofármacos a dosis crecientes porque les genera adicción. Cuando caminando se ha comprobado científicamente que tiene el mismo y mejores resultados. El caminar, el comer bien, el someterte a procesos de crecimiento personal, donde está la actividad física, tomar líquidos en forma adecuada, ayuda a mejorar la salud cerebral. Muy bien. Y queremos ahora, por último, saber cómo funciona tu fundación, cómo utilizaste vos en tu vida personal la PNL y cómo aplicás la PNL, un montón de preguntas todas juntas, y cómo aplicás la PNL con tus pacientes. Mira, claro, te voy a contestar eso que me preguntas, pero quiero contarte además que yo tuve una experiencia muy importante con la programación neurolingüística. Un día, la programación, yo estaba sentado donde estuvieron sentados ustedes, del otro lado de la silla, como alumno de la programación neurolingüística. Tengo que reconocer que tenía poca información de lo que era y para qué servía. Pero grande fue mi sorpresa, que a medida que iba introduciéndome y captando más información de PNL, me fui dando cuenta que era, claro, una hermosa manera de aprender a comunicarme. Con tu paciente. Con mis pacientes. De entender que mi paciente, cada enfermo, yo podía ayudar con el 30% en lo biológico, con el medicamento, con el estudio, con la cirugía, con la operación. Yo podía curar el 30% de este proceso. Pero el 70% tenía que estar a cargo de alguien. ¿De quién? Del paciente. Entonces, la primera iniciativa fue preguntarme cómo puedo transformar a mi paciente en un guerrero que la pelee, porque si este paciente tiene éxito en esa lucha, va a curar el 70% del problema, va a resolver el 70% del problema. Y yo con la medicina, bueno, ya puedo darle menos cantidad de medicación, dosis cada vez menores del tratamiento, porque si él se pone en modo guerrero, seguramente esa enfermedad va a ser totalmente controlada, siempre con vigilancia médica. Con vigilancia. O sea que mente y cuerpo pertenecen a un mismo sistema. No se puede tratar el cuerpo si no nos ocupamos de la mente. A un principio queríamos que era al revés. El filósofo Descartes, y hay libros acerca de eso, el error de Descartes o Descartes, él creía que la mente y el cuerpo deben ser estudiados de forma separada. Él decía, los médicos que están entrenados para tratar la parte biológica, la materia, van con el cuerpo. La mente no es lo mismo, debe ser estudiada en otro ámbito. Hoy, gracias a Dios, por suerte, estamos en la década de la mente-cuerpo. En los años 90, Estados Unidos decretó la década del cerebro, donde se invirtió muchísimo dinero con fondos de inversión para estudiar el cerebro. Gracias a eso es que hoy podemos tener cada vez más información. Igual falta muchísimo, pero tenemos cada vez más información acerca de cómo funciona el cerebro. Digamos que la ciencia avanza. Y a mí, como neurocirujano, me preocupaba un poco que toda esa hermosa información se quedaba en los laboratorios, no estaba bajando al gran público. Por eso es que decidimos hacer los cursos de programación neurolingüística, los cursos de neurociencia cognitiva, para difundir todos estos conocimientos, toda esta información, para hacerle llegar a los docentes, para hacerle llegar a los trabajadores, para hacerle llegar a todo el gran público que obviamente necesita saber cómo funciona nuestra mente, para saber que existe la programación neurolingüística que nos ayuda a lograr nuestros objetivos y ser cada día un poquito mejor. Y una anécdota, ¿no?, chiquita, que vos siempre contás, la de la paciente esa Rosita que no la visitaba la hija y tenía un dolor,
¿Te acordás? Claro, de la ganancia secundaria. De la ganancia secundaria. Muchas veces, claro, la ganancia secundaria es una de las causas que más lleva al fracaso terapéutico de un proceso. A ver si este médico en serio me cura y me saca este dolor que me permite a su vez tener el cariño de mis hijos, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, hasta que no resolvemos esa ganancia secundaria, es imposible que este paciente resuelva ese conflicto, porque lo necesita, y lo necesita porque a través de eso él tiene un afecto, logra cosas. Claro. Entonces, cuando queremos resolver eso, primero vamos a tratar de resolver esa ganancia secundaria. Y después, bueno, el tratamiento y los resultados son mejores y es más fácil. Ahora, si esa persona no está dispuesta, o esa ganancia, o ese dolor lo tiene porque esa ganancia secundaria le conviene, ¿no? Digamos así, a mí me conviene esta ganancia secundaria, yo quiero quedarme acá, ya vos no lo podés tratar. No. Yo nunca puedo tratar a nadie contra su voluntad. Contra su voluntad. Salvo que no esté, digamos, en dominio de sus aspectos mentales. Ante una demencia o una enfermedad grave del sistema nervioso, debo pedir asesoramiento a estratos superiores que el mío, pero yo no puedo aplicar terapias cuando la persona no está de acuerdo y no quiere resolverlo. Por eso, la primera pregunta en programación neurolingüística es: ¿qué es lo que quiere cambiar? Claro. Si tuviese una varita mágica, ¿qué cambiaría de su vida? No cambia nada. Listo, ya está. No cambia nada, no cambia nada. Pero cuando le haces esta pregunta, él va a ver desde las 4 o 5 cosas que quiere cambiar, va a poder elegir aquella que más ruido le hace para poder empezar a través de eso a iniciar estos caminos para ir y resolverlos. Y vos como médico, cuando le preguntás si tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaría de su vida? ¿Qué ves en la cara de la gente? Claro, sorpresa. Sorpresa. Porque nosotros en el sistema de salud, sí, a veces estamos... hay médicos que nos interesamos, otros médicos que también logran ese rapport, pero en general es una cara de sorpresa. Claro. ¿No? Porque como que es la persona la que tiene el dominio de lo que ella quiere cambiar. Bueno, ¿y querés contarnos un poco de tu fundación? ¿Qué haces en tu fundación? Mira, tenemos la fundación, que es la fundación del dolor, donde tratamos el dolor crónico. Sí, el dolor crónico generado por afecciones del sistema nervioso, por afecciones del sistema osteomuscular, la artrosis, la artritis reumatoidea, con especialistas en distintas áreas que se ocupan de manejar básicamente el dolor. Tenemos neurólogos que manejan el dolor neurogénico, aquel dolor que es originado por patologías neurológicas de los nervios periféricos, reumatólogos que se ocupan del dolor osteomuscular, el dolor de la artrosis, el dolor de la artritis, las polineuropatías. ¿Todo lo tratás con PNL? No. Es decir, la PNL es una herramienta. Una de las herramientas dentro... Lo primero que aprendí con la programación neurolingüística es que no es necesario polarizarte. Utilizo lo mejor de la ciencia y lo mejor de la programación neurolingüística. Muchas veces las patologías no nos dan la opción de descuidar cosas muy importantes que están en ambos polos, tanto en lo científico, ¿sí?, como en lo que es el trabajo con la autoayuda, el desarrollo personal y demás. Pero somos muy cuidadosos de lograr un extremo equilibrio entre lo que es lo científico y lo que es lo mental. Bien. Bueno, vamos a ir, agradecemos la visita del doctor, estamos súper agradecidos, estamos súper contentos. Sí, no muy, sé si muy vos, contento. Nico, querés... No, yo le quería, o sea que para quedarnos en claro la idea que estaba comentando William, es que la medicina podemos trabajar sobre un 30% nada más de la enfermedad, el otro 70% vendría a ser más un tema como emocional. No hablemos de lo emocional, hablemos del terreno. El terreno. Se llama terreno al significado que esa enfermedad tiene en mi paciente. Estaba en el consultorio de neurología y me llama mi amigo el neumonólogo, porque se descompuso la esposa de su paciente en el consultorio.
Cuando voy, claro, tuvo una lipotimia, se desmayó, tuvo un shock la esposa del paciente. Del paciente. Y le digo, ¿pero qué pasó? Nada, simplemente le dije lo que tenía el esposo. ¿Y qué tenía? Una neumonía. Claro, la neumonía, una enfermedad que el neumonólogo, el clínico diagnostica muchísimas veces por día, son enfermedades que tienen un pronóstico muy bueno con el tratamiento adecuado en una persona joven como era este paciente, la verdad que tiene casi el 100% de recuperación. Lo que mi amigo no se dio cuenta es sobre el significado que tenía una neumonía en la esposa de mi paciente, porque meses atrás el papá falleció por una neumonía. Imagínense la carga que tenía en la esposa de este paciente la palabra neumonía. Claro. Entonces, ese es el terreno. Ese es Claro. el 70% de un proceso que hay que trabajar. Porque si solamente tratamos con antibióticos, radiografías, tomografía y nada más, entonces, claro, la bacteria se va a destruir. Pero hay un 70% dentro de ese contexto que tenemos que trabajar, haciendo entender de que, bueno, hay que tomar precauciones, hay que tomar conciencia para evitar que esto pase nuevamente. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a un corte musical. Antes agradecemos al doctor. No sé si... La verdad que estamos muy agradecidos en este primer programa que estés vos acá. Muy contentos. Te tuteo porque tenemos la confianza. Te estimamos muchísimo y bueno, estamos súper agradecidos que estés acá en este programa. Al contrario, el agradecido soy yo. Les agradezco muchísimo, les deseo muchos éxitos, un cordial saludo para su audiencia, que va a ser muchísima y cada vez creciente, y bueno, tomen esto como una verdadera diversión y tómenlo como ya los conozco ustedes. Totalmente. Con esa seriedad. Y bueno, nuestra idea es, igual que la tuya, de difundir todas PNL. estas herramientas a la gente para que conozca que tiene otros recursos que antes no se conocían. Así que muchas gracias, William, te agradezco tu visita y... Vamos a ir a un temita musical y cerramos el programa. Bueno, de vuelta. Bueno, y ahora, Nico, vamos a dar el reto de la semana. Este reto tiene que ser para toda la semana y para cumplirlo, ¿no? Sí. La idea de un reto por semana es para que lo hagamos todos los días y para que podamos adquirir nuevos hábitos para estar un poquito mejor. Y el reto de esta semana es, antes de irnos a dormir, tomarnos 5 o 10 minutos, si es posible tomar un cuaderno, una libreta, algo, y anotar aunque sea 3 cosas positivas o 3 cosas buenas que nos hayan pasado durante el día, ¿no? Al principio sé que les va a ser difícil, pero a medida que vayan pasando los días, vamos a encontrar 3, 4, 5. La idea es que el último pensamiento antes de irnos a dormir sea un pensamiento positivo. Esto va a lograr que al otro día nos levantemos con los niveles de energía muy altos. Y también, ¿no? A la mañana cuando nos levantamos, volver a leerlos. Sí, a la mañana lo podés volver a leer, y si durante el día estás medio bajo de energía, podés volver a leer. Vas a ver que durante el día te pasan más cosas buenas que cosas que no nos gustan. Pero cuando nos vamos a acostar siempre recordamos las cosas malas, ¿no? Y sí, siempre, y tratar de evitar una discusión, tratar de ver esos programas que a veces nos cargan con onda negativa. Sí, este es un programa que no se va a hablar ni de la crisis ni de noticias. Acá lo único es entrenarnos en pensamiento positivo, en cosas que nos alimenten en energía para crecer personalmente. Bien, o sea, el reto, queremos que la semana que viene nuestros oyentes nos comenten cómo les fue. Claro, vamos a repetir el reto al principio del programa, y durante el programa que nos digan qué les costó, si les costó más un día, les costó encontrar, y nosotros de a poco vamos a leer las preguntas, los comentarios, y los vamos a ayudar a que puedan cumplir con el reto. Entonces, esto de a poquito, los pequeños cambios van a producir los grandes cambios en nuestra vida. Nosotros, debe de querer cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. No dejen de consultarnos en las redes si tienen algún problema con el reto, si ven que no está funcionando. Estamos
siempre en línea para responderles. Así que, y terminamos con una frase. Sí, una reflexión que les quería dejar. La vida debería ser un viaje de realización, no solo una lucha para sobrevivir. Bueno, muchas gracias. Hasta el martes que viene. Terminamos nuestro primer programa. Bueno. Estamos muy contentos de estar acá en Mantra. Ahora respiro. Así que bueno, hasta el martes que viene.